Hola, aquí estamos todavía en San Diego. Ahorita vamos a ir a mirar la tienda de René. No sé si ustedes miran el show de Storage Wars. En español se dice, me parece que... In a quarter mile, turn right. René y su esposa Casey, ellos tienen una segunda aquí en la ciudad de San Diego. Y ahorita vamos a venir ahorita y a ver si están ahí en su tienda y a conocerlos, a ver si están. Estuviera chido y divertido. Y vamos a ver qué pasa. Your destination is on the right. Wow, aquí estamos llegando ahorita y se ven como 3 diferentes tiendas de esta clase de tiendas aquí. Está bien, man. Si uno está interesado en venir a comprar, está bien porque hay como 3 o 4 diferentes segundas. Parece un buen lugar para venir a comprar. Y aquí llegamos a ver si están. Va a estar chido, me parece, si están. Y a ver qué pasa. Hola amigos, aquí estoy en la... Sorry. It's no big deal to you guys, but I'm like, I got some superstars next to me. And I'm like, you know, no pressure. Where? I choke all the time. No pressure. Hola amigos, aquí estamos en la tienda de René y Casey. Ya los conocen de Quién Da Más, el show de Quién Da Más o Storage Wars si lo ven en inglés. Estoy un poquito nervioso porque están unos superstars aquí encima de mí. Son buena gente, ya estamos platicando aquí un poquito, son muy buena gente y tienen una tiendota bien grande y bien muchas cosas interesantes. Did you just say René was grande? Yo ya sabía que él iba a decir eso. Muy Él poquito sí español, no comprende. Ajá, Si sí, sabe un entiende poquito, si grande. sabe. Él sabe suficiente para venderte algo. Con que se venda está bien. Nah. You have to translate in Spanish for me. So a lot of viewers ask, Siempre la gente pregunta, el número 1 pregunta es si Dave Hester es un... no. No, They okay. ask if I'm naturally this good looking or plastic surgery, and the answer is no, natural. Dice que si naturalmente se mira así nada de bien o si se hizo cirugía, pero dice que es natural. Muy sexy. Oh! Oh! No lo crees, ¿eh? ¿Y qué dijiste de Dave Hester? Oh, que si es mala onda, ¿sí es o no? ¿Sí es mala onda? All A right. veces especial. cuando. ¿Sí? All Él right. necesita muchos... que la gente reza para él. Oh, que oren por él, por el Dave Hester. Yeah. So I speak fluent German, but like when I speak to a German person, I'm like, oh, I gotta translate. Yeah. Because you don't speak it all the time, you know? So what René just said, Yeah. Dice que también él cuando habla, how do you say German? Alemania. Alemán. Cuando él habla alemán es un poquito difícil también cuando habla con alguien que es alemán o como 100%. Sí es 100%, pero cuando alguien habla más alemán. Yeah, I've been in the United States for 31 years, so now. Dice que ya tiene 31 años en los Estados Unidos. Está interesante, ¿eh? Si a alguien le interesa hacer cosas así, él empezó desde abajo. Él empezó, you okay with me saying that you started off like picking from the garbage or whatever? That's the truth. Hey, I'm gonna be honest. Él fue el único hombre si dijeron, ¡ay, viene la migra! Que él estaba también corriendo. Hey, uno minuto, por favor. If anybody is with U.S. Customs or ICE, Ya tiene sus papeles. yeah, no problema. Green card. What's green in Spanish? Verde. Carta Tarjeta verde. Tarjeta Carta verde, no más problemas. But yes, for 20 años is U.S. immigration. El René is like, whoo, whoo. Dice que si llegaba la migra, empezaba a correr, a lo mejor había corrido. Y So, when I first came to America, all my friends were like from Hispanic descent because I didn't speak no English, but soccer. Alemania numero uno, see? And so I played soccer with everybody, and like that's so like I learned how to speak some Spanish before English. ok. Dos más tacos, por favor. Dice que cuando llegó de Alemania, se juntó más con hispanos porque como él no hablaba inglés tampoco, empezó a hablar poquito español con otros porque ellos estaban, pues había cosas similares. See? ¿Eh? And then mi esposa, El Mexico, Sonora. You want to tell them where you're from? Oh, pues yo soy nacido aquí, pero mi familia viene de Sonora. Latina señorita, muy sexy. Y lo que iba a decir, él empezó, me dice, apenas me estaba diciendo, él empezó desde abajo, dice que buscaba en basureros y se iba a vender al remate, y luego Tomás fue subiendo, y dice que a un momento iba al remate y llevaba como, how many tables did he take to the flea market? 110. Llevaba como 110 piezas al remate para vender
y tenía como 8 trabajadores, 8 workers, right? 7 to 10 depending on what we bought, and the tables were the 8-foot tables. Como de 7 a 10 personas que le ayudaban a vender, y las mesas eran como de 8 pies. Yeah. Es nomás para que vean, y ya miren lo que ha agarrado, miren, la tienda está bien grande, la locación está bien, y wow, está interesante eso, man. Yeah, Porque no, sí se puede. I came all the way Sí se from puede. I came all the way from the bottom. I used to pick in the trash, trying to find stuff to sell to pay bills, and then just worked my way up to having a 7,000 square feet store now. Ya ven, dice, empezó en la basura, empezaba a agarrar cosas para revender, y ahora su tienda es de 7,000 pieses, y se mira, a mí la cosa que está aquí adentro se mira muy buena, man. And I was an illegal immigrant, so, and there's a lot of crazy stuff in America. Sometimes people hating, people making stuff hard, but still in America you still can go from me being illegal, no driver's license. I used to have to fly to Florida to get my driver's license. Only state I could get it. But I went all the way from the bottom, from picking up trash to buying brand new Mercedes and having a huge store and making it. So all that is possible in America, which is awesome, you know. So I love this country. Ya ven, dice que él empezó desde abajo, era ilegal, llegó aquí ilegalmente, fue a Florida para agarrar su licencia para poder manejar, y ya es legal, y ya apenas se compró un Mercedes nuevo, dice, y nomás dice que él ama esta, how do you say country? País. Él dice que él ama este país porque se puede, hay mucho, Oportunidad. hay mucha oportunidad. All you gotta do is work hard here. Dice que nomás trabaje duro, que le eche ganas. If you got it in your heart, which I know a lot of the Hispanic people do, they work super hard. If you got it in your heart, you literally can come here and own the city. ¿Ves? Dice que si lo tiene en su corazón y si le echa ganas, puede venir y ser dueño de la ciudad, ¿eh? And the storage business is crazy. So I'm sharing like real feelings with you guys. Like, you know, when my daughter was born, sometimes I had very little money. It was hard, and we buy units that are just like, I know you've done it. You know, it's just like, and you go home, you load everything, and like as a man, you just feel like crying sometimes. You're just like, wow, it sucks, you know? But then you just get right back up, and you go get the next, and you go get the next, and you go get the next, and all of a sudden you hit that unit that's just like, poof, All right. fills ¿Ve? the bankroll, you know? And then you get the next one, the next one, the next one. Wow, ve, está siendo completamente honesto con ustedes. Dice que cuando su niña estaba chiquita compraba unidades bien baratas, nomás para poder pagar los biles y todo eso, pero nomás siguió comprando. Luego me parece que compró una unidad y le hizo la diferencia, ¿verdad? Yeah. I used to buy units for $200-300 and be like super nervous. Now I buy units for $20,000 if they come up, and I'm like, yeah, it is what it is. You know, I have confidence. You know, it's just all because of hard work. Just never ever stop. You know, and if somebody tells you different, screw them. They just hate us. Never stop. Ya ve, dice que antes compraba unidades de $200 a $300 y dije, como nervioso, y ahora compra unidades de $20,000 y dice, a ver qué pasa, y nomás dice que nomás tenga corazón y le sigue echándole ganas. Está... I like how you do it, corazón. También, ¿eh? Like Vikings. Auction. Yeah. Okay. Casey les va a enseñar su tienda. Yo ni me hablo de atrás, pero mirando aquí enfrente se mira interesante. Hay que seguirla. Oh, don't forget, check out our YouTube channel, Bargain Hunter Thrift, and we subtitle in Spanish now. Esa es otra cosa, ya sé que los conocen, la mayoría de ustedes, de quién da más. Ellos también tienen un canal de YouTube, se llama Bargain Hunters Thrift. Y su canal, yo siempre voy ahí, en realidad, no estoy mintiendo, yo voy y aprendo de este señor. Él ni sabe lo que yo lo veo, a lo mejor, y que yo aprendo mucho de él, pero en realidad de veras sí aprendo mucho de él, y yo lo recomiendo mucho en su canal de ellos, y empezaron a poner subtítulos en español. Nomás necesita chequearle que se aprendan los subtítulos y pueden saber más o menos lo que dice en español. And the link is below. Ya, y el link va a estar aquí abajo, acá arriba, donde sea. Ahí va a estar. And don't forget to like this video and subscribe to my friend's channel over here, Manuel. Super awesome videos. Y cuando vayan a su canal, déjenle su like, un comentario positivo y déjenle saber que vinieron del canal de Manuel, por favor, se los agradecería. I like it how you added positive. We don't want to hear the haters. We're just kidding. We love you, haters. It's okay. Haters inspire. You know what haters do? Haters bring cash. That's what it is. I love haters. ¿Que me dé la mitad, no? No, no se gana. He asked for half. Ah, man. Ugh. Okay, go check out the store. Vamos a dar la vuelta. Tenemos por acá muchos comic books. Tenemos collector's items.
El cosa que vende muy bien en nuestra tienda es tapes. Es audio viejo, pero todos los muchachos le quieren eso. Vendemos eso para $2.99 cada uno y la gente paga. Por acá hay colección de muñecas, collectibles. Y vamos a empezar herramientas. Esta es una palabra que yo aprendí trabajando aquí en esta tienda. Tenemos como 3 aisles de herramientas y está por todo. Disculpe el cochinero. René nunca se termina su trabajo porque siempre hay más trabajo y siempre estamos trayendo más cosas. Por aquí tenemos DVDs, vendemos los DVDs para $2.99 para 1 y 4 por $9.99 y tenemos siempre como 2,000 DVDs y sí vende, la gente compra siempre. Herramientas, collectibles de figurinas de Star Trek, Batman, cualquier action figure puedes pensar tenemos. Y también tenemos más comic books. Siempre tenemos como de 10,000 comic books. Siempre hay zapatos. Por aquí tenemos DVD, video games de cualquier juego que juegues. Tenemos joyería. Right here. Tenemos joyería. Tenemos siempre knives, baseball cards. Tenemos de todo. Tenemos reloj, machete. Son más comic books, más caros, más joyería, monedas y hay más action figures por acá. Y ese siempre la gente compra wires, siempre vas a encontrar estos en el storage y venden muy bien en la tienda de cualquier plug that you need. Por acá acabamos de comprar 100 pallets de cosas, so vas a ver cosas nuevas. Por acá hay selección para niños y bebés. En esta pared antes había como 8,000 CDs. Yo creo que ahorita hay como 3,000 y siempre estamos poniendo nuevos. Y este también es 1x3 o 4x10. Y bastante ropa. El ropa en tiendas secundarias es el más mejor dinero. Le estoy traduciendo a mi mente de inglés a español. Pero siempre haces mucho profit en ropa. Y por acá muchas cosas de vídeo para la casa. Y también tenemos antiguas, right? Antiques. So, en nuestra tienda siempre viene cada día 100 o más personas cada día. En viernes y sábado como 400 a 600 personas. También para arriba mucho arte. Y tenemos muchos ribbons. Muchas veces compramos muy grande y a veces, una vez la tienda fue tienda de Coca-Cola. Una vez teníamos 22 millones de records. Fue ribbon, material para hacer para bodas, quinceañeras. Por aquí es libros. Antes fue una tienda de Corvette cars. Depende de qué compramos, siempre está cambiando la tienda.
tenemos esto es un producto de los pallets. Tenemos like screens, projector screens. Oh, wow. Todavía tenemos camisetas. Compramos 23,000 pedazos de camisetas. Y puedes fijar que compramos grande o vamos a la casa, right? Buy bigger, go home. Siempre le digo a René. Todavía hay ropa, poquito más de Navidad. Y muebles, frames, llantas, cintos. Tenemos paddleboards. Tenemos mochilas, tenemos como 2,600 pedazos. Todavía tenemos mucho. Y vamos a ir al otro cuarto. Hay como 3 secciones de nuestra tienda. Tenemos telas. High price, $20, nothing. So you think that area is nothing, right? But all of a sudden you get to 181. First appearance of Wolverine, $7,000. Muchos collector's items. right? The 180, that's the number you're showing. That's the issue number, yeah. So then you go through your comics and go through your issues, you know. 197 cover art by Bernie Wright, $30. Ahorita hicimos espacio, vamos a traer como 2,000 pedazos de records, 2,000 records ahorita. Es que debe ser René ahorita haciendo los precios. Y los records, siempre muchos de los niños, hasta la gente mayor, siempre están comprando records. Y aquí hay más mercancía de los pallets, cosas nuevas. Tenemos sweatpants. Antes había doble the amount de esos pants. Es un buen precio, $5 son nuevecitos. También tenemos scarves que compramos, muy bonitas de cualquier color para $10. Y hay muchos muebles por acá en este cuarto y también antiguas. Puedes ver que nuestra tienda es muy interesante y nunca sabes qué vas a encontrar aquí. Y tampoco nosotros no sabemos qué vamos a comprar. Es siempre treasure hunting. No sé cómo decir eso en español. ¿Tesoro? ¿Treasure? Treasure, no sé. Siempre estamos buscando para el storage unit que tiene $1,000,000, right? Si puedes pensarlo, sí se puede encontrarlo, right? Si Dios quiere. Y también por acá más antiguas. Y tenemos el surfboard. Hasta tenemos nuevo, brand new, nuevecito mattresses. Y muebles. Muchas cosas. Si estás en San Diego, tienes que venir a visitarnos. Somos en Poway. Y no se olvide check out our YouTube channel, Bargain and Surf. Ojalá que ustedes el chiquito, I don't know, trip in the store. I don't know how to say I don't know how to say that. No sé cómo decir eso. Puedes ver que mi español está como 80%. Pero gracias, ojalá que le gustara el tienda. Hello, ladies. Welcome to Bargain and Disc. Do you have more questions? Oh, no. She doesn't want her receipt, but it was Oh, okay, yeah. Miren, a los que les gusten los juguetes. We do when they come out, so we have huge following in all of our other social media, and we say, hey, we just been on the Spanish YouTube channel, and we did an interview, and they checked out our store, check it out. Tenemos como hora y media
o 2 horas aquí hablando con René y yo estaba allí parado como una esponja nomás escuchándole. Sabe bien mucho, en verdad que sí. Me gusta hablar con personas que no se creen que acá son esto y eso. Es bien buena onda, el señor, la señora también son bien buena ondas, en verdad que sí, y saben bien mucho y nomás me estaba hablando mucho y aprendí bien mucho. Y es más, me estoy yendo con unos planes nuevos para este año, a lo mejor si Dios quiere. Gracias a René, gracias a Casey. Era muy bueno conocerlos, muy buenas personas. Les recomiendo mucho, si están en la área de San Diego, venir a su tienda. Tienen bien muchas cosas. Aquí nomás es lo de enfrente, está todas atrás, tienen bien muchas cosas de venta. Se llama Bargain Hunters Thrift Store y hay más segundas aquí, pueden ir a comprar más aquí. Está excelente, me cayeron muy bien las personas y quizás en el futuro vamos a hacer videos, un video, 2 videos juntos, no sé, a ver qué hacemos. Me fui lleno de... ¡Hola, amigos! Con más planes. Muy bien! I'm messing up the shot again. No, it's good. It's good. Ya ves, es bien buena onda, man. Hey, thank you, Renee, appreciate it. All right. Bye. Thank you. Gracias a todos por ver, gracias por todos los likes. Vayan a su canal, Bargain Hunters Thrift. Vayan a su tienda, que Dios los bendiga. Gracias por ver. Adiós.